Buenas tardes, amigos televidentes, hermanos en la fe, quien quiera que esté escuchando este mensaje o que lo vaya a escuchar. Bueno, deseamos que esté pasando un buen tiempo y vamos a traer un mensaje de la palabra de Dios a sus vidas, y queremos y creemos que puede ser de bendición para usted y para toda su familia. Así que, bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Y voy a leer unos versículos de la palabra de Dios que están en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Vamos a darle lectura. Si usted tiene acceso a su Biblia, se puede agarrar su Biblia. Si no tiene, bueno, escucha el mensaje que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de esta manera. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. El versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hacemos una breve oración y enseguida volvemos con el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, pido, oh Dios del cielo, que bendiga, Señor amado, a todo televidente, Señor, que va a mirar este mensaje de tu palabra. Señor, es tu palabra, no es mi palabra. Yo simplemente soy un vaso, un portador del mensaje, amado Dios. Pero tú eres, Señor, el dador de la vida, el que la palabra declaró, amado Dios, y el Espíritu Santo sea ministrando, sea tocando a todo televidente, a toda persona que vaya a escuchar o mirar este mensaje. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a volver a la palabra de Dios. Y mire, Dios es tan maravilloso, tan hermoso nuestro Dios, que nos ama tanto, amén, y que quiere el bien siempre para nosotros. Así que en este momento, en esta hora, le pido que me permita un poco de su tiempo y ponga atención a la palabra de Dios, que esta palabra puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida, puede transformar tu familia, tus circunstancias y todo lo que estés viviendo. Posiblemente estás pasando por un momento difícil en la vida, por un momento tal vez estás pasando por oscuridad, por tinieblas, y la palabra de Dios dice que es como una lámpara, es luz. Aleluya. Entonces vamos a escuchar el mensaje en esta tarde. El apóstol Pablo habla al pueblo, amén, y dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Y luego dice, en tu boca y en tu corazón. Así que el apóstol Pablo habla, ¿verdad?, a los judíos de aquel entonces, sus contemporáneos, porque ellos estaban bajo la ley. Pero ahora Pablo les está hablando en el tiempo de la gracia. Les está diciendo que ya no tienen que hacer lo que hacían antes. Ahora Cristo ha venido a pagar un precio, y que a través de Cristo podemos obtener la salvación, podemos ir al cielo. Entonces Pablo les dice esta palabra, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y como si alguien, ¿verdad?, de los que está oyendo o está mirando, usted sabe que el pueblo judío estaba bajo la ley dada por Moisés. Y ellos que tenían que hacer ritos, tenían que hacer muchas cosas para poder, ¿verdad?, lograr algo y agradar a Dios. Tenían que hacer sacrificios, tenían que llevar ofrendas, diferentes tipos de ofrendas para que se les perdonaran los pecados. Pero aquí el apóstol Pablo les da un mensaje más sencillo, pero con el mismo poder, con el mismo mensaje. Amén. Gloria al Señor. Y dice,
Pablo adapta un versículo del Antiguo Testamento. Pablo le cita un capítulo, un versículo del Antiguo Testamento para, verdad, que así ellos le creyeran lo que él estaba diciendo. Porque como ellos estaban acostumbrados a leer el Torá, la palabra, verdad, que estaba en el Antiguo Testamento, y Pablo tenía que buscar la forma de llevarlos y hacerles entender que era la misma palabra que les estaba citando a lo del Antiguo Testamento. Y Deuteronomios capítulo 30, versículo 14 dice de la siguiente manera: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pablo les cita esta cita bíblica para que miraran ellos y se dieran cuenta que Pablo no se estaba inventando algo nuevo. Pablo no se estaba inventando una estrategia o una palabra nueva. Era la misma palabra del Antiguo Testamento la que él estaba anunciando o diciendo. Entonces, por eso él se ve en la necesidad de citarle este capítulo y este versículo para que ellos pudieran comprender, porque ellos eran muy apegados a la ley. Entonces, dice... para decir que el evangelio está cerca. Por eso Pablo les cita esta cita bíblica para decir que el evangelio no estaba lejos de ellos, sino que estaba muy cerca. En otras palabras, estaba accesible. Ellos lo podían, cualquier persona, usted que está mirando este video, esta predicación, cualquier persona está accesible a poder recibir la salvación que es dada por Cristo Jesús, el cual murió en la cruz del Calvario, dio su vida y verdad, para que nosotros podamos acercarnos a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados y a través de Cristo recibir salvación para nuestra alma. Entonces no es nada algo del otro mundo, no es algo que está lejano, no es algo imposible de recibir, sino que está accesible, se puede recibir. Y con que usted crea la palabra, con que usted crea que Jesús vino a esta tierra y murió por nosotros, lo cree y usted lo puede recibir. Pero vamos a seguir aquí leyendo. Dice... se obtiene de manera fácil, se puede expresar de una manera muy accesible. No hay algo que no se pueda entender, sino es muy simple la palabra de Dios. En ocasiones nosotros o algunos la hacen tan difícil, tan dura la palabra, pero vemos que el mensaje de Pablo es muy sencillo. Él está diciendo, está muy cerca a ti, dice la palabra, en tu boca. ¿Qué quiere decir esto? Que con que tú creas a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, lo confieses con tu boca. O sea, declares una confesión de fe, una palabra que tú crees, pero lo importante también es que lo creas en tu corazón, porque ahí es donde va a suceder el cambio en tu vida. Ahí es donde ha sucedido el cambio en la vida de muchas personas, como en mi caso. Cuando yo creí la palabra, cuando yo creí el mensaje de salvación, cuando yo creí que Cristo había venido a esta tierra, se había encarnado, verdad, en un cuerpo humano y dio su vida en la cruz del Calvario. Y cuando yo creí esa palabra, hubo un cambio en mi vida. Mi vida ya no fue la misma. Mi persona cambió, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de conducirme con los demás, porque Dios hizo el cambio en nuestras vidas. Muchas de las veces queremos nosotros cambiar con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, inteligencia, algunos con su preparación, con su estudio, con todo eso que tienen. Quieren cambiar
para acercarse a Dios. Y algunos dicen, si se les habla de la palabra de Dios, dicen, no estoy listo. Bueno, nadie está listo. Yo no estaba listo, pero cuando tú crees a esa palabra, Dios va a transformar tu vida. Te va a hacer diferente. Vas a ser un hombre o una mujer o un joven diferente, conforme a lo que Dios está requiriendo de parte de nosotros. Entonces, dice aquí la palabra del Señor. Vamos a leer el Romanos capítulo 9, el versículo 9, vamos a leerlo también, que fue lo que leímos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí la palabra de Dios nos hace saber que si nosotros confesamos con nuestra boca, no con la boca de alguien, es que esto es personal, es individual entre usted y Dios, entre yo y Dios. O sea, tienes que usar tu boca, no puede ser la boca de alguien más. Dice que si confesares, o sea, cuando la palabra confesar es que si tú lo declaras, si tú lo hablas, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo que te decía momentitos atrás, ¿verdad? Que si tú crees que Jesús, que el Señor Jesucristo vino a la tierra y murió por nosotros, dice, si lo confesas, si confiesas eso, que Él es el Señor de tu vida, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. O sea, si tú crees también que Él murió en el madero, o sea, cuando digo el madero, en la cruz del Calvario, y Él pagó tus pecados con su muerte. Si tú lo crees en tu corazón, que aunque no estuviste ahí en ese momento, pero por fe tú crees que así sucedió, y dice que Dios lo levantó de los muertos cuando fue crucificado, dice que al tercer día resucitó con poder y gloria. Y si tú crees que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, de entre los muertos, entonces dice, serás salvo. Porque la palabra salvo quiere decir rescatado. En la Biblia dice que todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Desde que Adán y Eva pecaron, toda la humanidad fue condenada al pecado. Entonces, Dios en su misericordia envió a su Hijo para rescatarnos, para restaurar esa relación que Él tenía con Adán y Eva. Ahora quiere restaurar nuestras vidas para poder tener comunión con Él. Entonces, todo ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, en su vida, como su Señor, como su Salvador, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces necesita ser rescatado, necesita ser rescatado del pecado y traído hacia Dios. Y esto solamente se puede obtener a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y vamos a leer el versículo 10. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo escribe que con el corazón se cree para justicia. No se trata de un mero sentimiento intelectual, sino de una genuina aceptación con todo el ser interior de uno. Sé que aquí hay dos cosas. Dice en los versículos que leímos hace un momento, dice que con la boca se confiesa para salvación. O sea que lo tenemos que hablar, confesarlo. Pero dice que debemos de creerlo de corazón. Porque muchos pueden confesar a Jesús solamente de labios. En una ocasión Jesús le dijo a mucha gente que había ahí, le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí.
O sea que no le servían de todo corazón. Solamente decían o pretendían servirle a Dios. Y déjenme decirle, amigo o hermano televidente, que la Biblia dice que Dios conoce nuestros corazones y que delante de Él no hay nada oculto. Él lo sabe todo. Él sabe qué hay en tu corazón. Si hay rencor, si hay odio, si hay mentira, si hay robo, lo que haya, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y cuando alguien confiesa a Jesús como su Señor y como su Salvador, Dios sabe si lo hiciste de corazón o solamente fue de labios. Y aquí, para que esto se lleve a cabo, para que podamos ser salvos, necesitamos confesarlo con nuestra boca, pero que sea una confesión genuina, verdadera, no falsificada, no pretenciosa, sino que sea genuina y verdadera. Entonces, dice, con la boca se confiesa para salvación, es decir, el creyente confiesa públicamente la salvación que ya ha recibido. La confesión no es una condición de salvación, sino el resultado inevitable de lo que ha sucedido. Cuando alguien realmente ha entregado su vida, su corazón, todo su ser al Señor, esa persona va a ser diferente. Esa persona lo van a mirar diferente. Sus amigos, sus familiares, quien lo conoce, lo va a notar que es totalmente diferente. Y la diferencia aquí la hace el Señor Jesús. Cuando Él entra en nuestras vidas, Él transforma aquello que había en nosotros, lo cambia. Empieza a hacer que el hombre, que la mujer, el joven que le ha aceptado, empiece a caminar bajo el temor de Dios. Ya no va a vivir una vida como la que vivía en el pasado, sino ahora va a vivir para su Señor, va a vivir para su Dios, va a hacer lo que a su Dios le agrada. Ya no va a tratar de no ofender a su Dios practicando el pecado o la maldad, porque cuando hay ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, la persona no puede ser la misma. Va a ser impactada, va a ser transformada esa persona, va a ser cambiada de una manera radical, de una manera sorprendente para todos aquellos que le conocen. No habrá ya mentira en su boca, en su corazón, porque ahora sirve a ese Dios maravilloso. Las Escrituras dan por supuesto que cuando una persona es salva, hará confesión pública de esta salvación. Déjeme decirle, hermano, amigo televidente, que cuando alguien ha aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador, y ha tenido aquel nacimiento genuino, verdadero, no solamente va a ser diferente, sino que le va a hablar a otras personas de lo que le ha sucedido, de su nueva vida en Cristo Jesús. Les va a testificar y les va a decir, Dios cambió mi vida. Yo era de esta manera y ahora mi comportamiento es diferente. Así que la salvación no está lejana, no está al otro lado del mar, está accesible. Tú en este momento que estás mirando este video, ahí en tu hogar o donde quiera que tú estés, puedes abrir tu corazón al Señor. Puedes decirle que te transforme, que te cambie, que te ayude. Estás pasando por alguna situación difíciles. Bueno, esta no es una casualidad. En Dios no hay casualidades. En Dios hay propósitos. Y si tú estás mirando este video, esta predicación de la palabra de Dios,
es porque Dios está hablando a tu corazón, porque Dios está hablando a tu vida antes de que sea demasiado tarde. Dios siempre ha estado hablando al ser humano, al hombre, a la mujer, al joven y a todo ser humano ha estado Dios. El más interesado en que se vuelvan a Dios, la humanidad, es Él mismo, Dios. Por eso es que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para reconciliarnos consigo mismo, porque el hombre, el ser humano, no podía lograrlo. Así que tenía que ser el mismo Dios reconciliándonos consigo mismo. Así que en esta preciosa hora, yo quiero hacerte una invitación. Ahí donde estás, si esta palabra te ha ministrado, si Dios ha hablado a tu corazón y quieres que Dios cambie tu vida, abre tu corazón hoy a Dios. Cuando digo abre tu corazón, o sea que estés dispuesto a decirle de lo profundo de tu corazón que te cambie, que te ayude. ¿Tienes alguna adicción? Yo era adicto también a alcohol, a drogas, pero cuando Jesús vino a mi vida, se acabó todo aquello. Así que yo te invito a que hagas esta confesión si es que lo estás sintiendo de todo tu corazón. No es algo emocional esto. Esto de Dios es algo serio. Si tú estás sintiendo en tu corazón que Dios te está ministrando y que sientes algo hermoso en ti al escuchar esta palabra, pues yo te hago la invitación en este momento a que repitas conmigo estas palabras y le digas: Señor Jesús, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco que soy pecador y que he vivido alejado de ti. He vivido mi vida a mi manera y no conforme a tu palabra. Pero en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame, lávame de toda mi inmundicia y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando vengas por segunda vez a la tierra o la muerte me sorprenda, yo me vaya contigo al cielo, Señor. Gracias te doy, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Así que, amigo, hermano televidente, Dios le siga bendiciendo y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Les habló el pastor Eliseo. Estamos localizados en Sunnyside, en la iglesia Casa de Oración. La dirección es 1106 calle Taylor, ahí en la ciudad de Sunnyside. Los días de servicio son los días martes y jueves a las 6:30 y pues el día domingo a las 3 de la tarde. Pero ahorita por el momento pues no estamos teniendo los servicios por verdad esta situación que se ha dado de la plaga que se está extendiendo aquí en el país. Pero ya cuando pase todo este asunto vamos a volver a los servicios normales, regulares. Así que Dios le bendiga y que tenga una excelente tarde. Amén.